Bueno, aún estamos impactados porque nuestro conductor nos decía, es que no veo, no puedo ver el teléfono porque no veo. Y nosotros, pero ¿cómo no vas a ver si estás conduciendo? Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Ahora mismo son las 8 de la mañana y vamos a devolver el coche. ¡Hemos sobrevivido! Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es el precio de la gasolina. Estamos muy acostumbrados en Malasia que la gasolina es baratísima y aquí es bastante caro. Solo habíamos gastado 3 rayas y nos ha costado unos 20 euros, o sea, bastante caro. Pero aún así nos ha gustado mucho la experiencia de alquilar coche. Ha sido muy fácil conducir por Bangkok. En nuestra experiencia, no sabemos si alguien más lo ha probado y no le ha ido tan bien. Y hoy empezamos el día. ¡Vamos para allá! Bueno, ya hemos pedido un Grab y ahora vamos a ir a desayunar antes de empezar nuestra ruta de los templos, porque tenemos que recargar energía. Vamos, que ya nos ha llegado el taxi. Así nos están tomando la orden para desayunar. Como no, un batido de mango y un té tailandés. Nos encanta. Y como no, desayunamos pad thai. Ya hemos terminado de desayunar. Bueno, Andreu aún está terminando su batido. La verdad es que ha sido muy bueno. Queríamos volver a comer el mango sticky rice, pero se ve que ahora no es la época, entonces hay restaurantes que lo hacen y hay restaurantes que no. Vamos a ir a ver el primer templo, que es el templo de la Esmeralda, que está dentro del Gran Palacio, y empezamos la visita de los templos. Empezamos a ver muchos tuk-tuks, nos encanta, tendremos que probar uno. Andreu no llevaba pantalón largo, se quería comprar unos pantalones tailandeses y ya lo tenemos aquí. Y las chicas también tienen que taparse un poco los hombros y las piernas, así que Mon, como es más lista, llevaba un pañuelo. Vamos para adentro. Bueno, pues resulta que no era tan lista. Resulta que no puedes ir con un pañuelo tapando tus hombros cuando vas con tiras. Ir con tiras está completamente prohibido, aunque vayas con el pañuelo por encima. Hemos tenido que salir fuera a comprar una camiseta, porque tengo que llevar una camiseta encima de la camiseta de tiras. No lo sabía, pensaba que solo con el pañuelo tapando los hombros era posible, pero resulta que no. Así que me voy a comprar una camiseta porque dentro valen 300 bahts y fuera valen como 100. Ya tengo una camiseta tailandesa. Ahora sí que sí podemos entrar en el templo. Vámonos. No hemos ni entrado en el templo, pero ya nos parece espectacular. Nos han regalado estos dos botecitos que se ve que si estás mareada o así, lo abres y del olor potente que haces, ya vuelves a la vida. Y también nos han dado gel desinfectante, uno para cada uno, o sea que muy bien, y aún no hemos pagado. Finalmente ya tenemos los tickets para entrar en el Gran Palacio y cuestan 500 bahts. Me parece un poco caro porque todos los templos que habíamos visto valían como 50, este cuesta 500 bahts y el ticket es enorme. Vamos a visitarlo. La verdad es que cuesta transmitir en la imagen lo gigante que es todo.
podéis ver, tiene 5 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5. La verdad que es impresionante el templo. Mucho brillo, mucho oro. No sabes dónde mirar, es impresionante. Vamos a continuar. Están pintando la figura a mano. Impresionante. No sé si es habitual aquí en el Grand Palace que no haya mucha gente, pero la verdad que se puede visitar perfectamente, sacarte fotos sin casi nadie, así que vamos a seguir explorando. Dentro del Templo Esmeralda, os vamos a dejar una foto por aquí. No me extraña que la entrada valga 500 bahts, porque la verdad, el detalle, la restauración que tienen que hacer allí dentro es brutal, increíble, de verdad, muy recomendable. Además tenéis que quitaros las gorras y los zapatos para entrar, ya os avisarán de que no podéis entrar con ello. Estamos en el Gran Palacio y la verdad es que me da miedo hasta hablar porque está súper tranquilo, casi no hay gente, la gente habla muy bajito. Parece que lo repetimos todo el rato, que no hay gente, pero es que impresiona mucho ver un sitio tan grande y tan turístico sin casi gente. Casi nadie, sí, sí. Bueno, dejamos atrás el Gran Palacio y el Templo de Esmeralda y ahora vamos para el Templo Wat Pho, donde hay un famoso Buda reclinado que puede que os suene. Así que vamos a ver cómo llegamos hasta ahí, se puede ir andando. Vamos a intentar coger un tuk-tuk o un Grab o algo así. Ahora os enseñamos. Ya sabéis que es nuestra primera vez en Tailandia, así que tenemos ganas de probar en algún momento el tuk-tuk. Vamos a intentar negociar el precio, pero si no nos convence no vamos a pagar de más y vamos a ir andando probablemente. La pela es la pela. ¡Vamos en tuk-tuk! ¡Bien! Ya hemos llegado a Wat Pho, hemos venido en tuk-tuk como habéis visto, ya hemos cumplido una de las cosas que queríamos hacer aquí en Tailandia y la verdad que nos ha sorprendido porque no hemos tenido que negociar mucho porque habíamos mirado el Grab para llegar del otro templo a este y valía unos 140 bahts y llegar aquí en tuk-tuk valía 100. Nos ha parecido un buen precio, 2,80 € por 10 minutos de trayecto, así que bien, estamos conformes y vamos a ver el otro templo. ¡Vámonos! Estamos en el templo de Wat Pho. Este tiene un precio de 200 baht por persona, no es negociable, es un precio fijo. Y ahora vamos a enseñaros el templo que tiene muy buena pinta. Bueno, vamos a entrar a ver este Buda. No es el Buda reclinado, pero parece estar muy bien.
Estas son las hojas de la flor de loto. Aquí hay una flor de loto y las semillas. Mirad qué pasa si le echo un poco de agua. Resbala completamente, son impermeables. Buen dato. Ahora mismo está en obras la parte de afuera, pero vamos a ver la estrella de este templo, el Buda. Me lo imaginaba grande, pero no este tamaño. Este Buda mide 45 metros de largo y 15 metros de alto y está recubierto todo con pan de oro. La verdad, impresionante. Incluso con el gran angular no le hace justicia a lo grande que es esto. Y la punta, si os fijáis, está justo tocando el tejado. Wow, qué locura el tamaño de los pies. Lo que hay detrás de los pies es realmente un dibujo con historieta de la vida del Buda desde su nacimiento hasta la muerte. La verdad estamos impresionados con este Buda, nos está encantando. Y también tiene espalda, o sea que está todo, completamente todo recubierto de oro. Es una locura. Dejamos Wat Po detrás y vamos a comer en un sitio que está abierto desde 1966 y solo hacen variedades de Pad Thai. Así que vamos a probar distintas variedades hoy. ¡Qué ganas! Hemos llegado al restaurante. Ahora mismo no podemos comer en el restaurante, solo se puede hacer takeaway. Vamos a coger el original, que es como una tortilla con el pad thai dentro, y el vegetal. A ver qué tal. Y justo al lado de donde comemos hoy está el famoso restaurante de la chef Jai Fai, que es uno de los pocos restaurantes de street food del mundo con estrella Michelin. Este restaurante se hizo famoso al salir en un documental de Netflix, que por cierto os recomendamos mucho. Y hoy no vamos a poder comer aquí ya que hay lista de espera, así que tendremos que volver a Bangkok otro día. Thank you. Ya tenemos la comida, vamos para el hotel. Mirad qué buena pinta tiene, la tortilla es súper delgada. Wow, huele que alimenta. Este es el vegetal y además nos han puesto cacahuetes, azúcar y, como no, chili. Y aquí tenemos los brotes de soja, una lima y cebollino. Vamos a comer. Bueno, continuamos con nuestro tour. Ahora la siguiente parada es el templo de Wat Arun, que seguramente es el templo más importante y más icónico de todo Bangkok. Pero antes de eso tenemos que recargar energía y vamos a probar una bebida energética tailandesa que es algo parecido al Red Bull, pero parece ser que no tiene gas. Así que vamos a probar. Uf, huele casi igual. La estoy oliendo desde aquí. Huele casi igual que el Red Bull. Está bueno. Y un dato curioso, Red Bull fue inventado en Tailandia, de hecho en el norte de Tailandia, en Chiang Mai, y una empresa lo compró y lo hicieron la marca internacional que es ahora. Antes, como este, no tenía gas, pero para el gusto de los europeos y los americanos le metieron gas. Así que, dato curioso. Bueno, y después de tener mucha energía, vamos para Wat Arun, que ha llegado nuestro taxi. En el templo la entrada vale 100 bahts por persona y te dan una botella de agua también por persona, que también está muy bien. Vamos para allá. ¡Empezamos! Bienvenidos al templo del amanecer. ¡Vamos!
Bueno, y esto vendría a ser el Wat Arun. Como veis es espectacular. La columna central es gigante, tiene más de 70 metros de altura y las otras secundarias también son súper bonitas. Están todas recubiertas trozos de cerámica y es brutal, es muy impactante. Estas columnas de aquí, tanto la primaria como las secundarias, se llaman Prang y es donde se guardan las reliquias de Buda. Por eso este templo, el Wat Arun, es el más sagrado de todo Tailandia. Bueno, visto ya el templo, vamos a cruzar el río con una barquita para ir a ver la puesta de sol de este templo tan espectacular que hemos visto. Y justo al lado del templo tenemos el ferry para cruzar al otro lado del río y vale 4 bahts. Vamos, que se escapa el ferry. A veces luego te lleva por algunas calles interesantes. Esto es la Tailandia de verdad. Bueno, ya hemos llegado a la última parada de hoy de nuestro tour. Estamos en un restaurante frente al Wat Arun para ver el atardecer. La verdad es que pensábamos que el restaurante era mucho más grande, la parte exterior, pero resulta que solo hay 4 sitios. Estamos ocupando 2 de estos sitios y la verdad que se está súper bien. Aquí al lado del río pasa un airecito que durante todo el día no lo hemos podido disfrutar y estamos enfrente del Wat Arun, o sea que no podemos pedir más y vamos a disfrutar de estas vistas y vosotros con nosotros. Con estas vistas espectaculares y completamente solos en el restaurante nos despedimos de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal, dale like y como siempre nos vemos la semana que viene en Tailandia con un vídeo nuevo. ¡Adiós! No había taxis para volver a casa y tenemos que ir en tuk-tuk. El señor dice que no ve, Andreu está haciendo de GPS y nos entendemos. No sé cómo nos entendemos. Andreu va dando indicaciones, el señor va diciendo que sí con la cabeza, nos ha dicho que no ve mucho y yo me estoy preguntando, si no ves mucho, ¿cómo conduces por la noche? ¿Querías una experiencia con tuk-tuk? Pues ahí la tienes. Bueno, aún estamos impactados porque nuestro conductor nos decía, es que no veo, no puedo ver el teléfono porque no veo. Y nosotros, pero ¿cómo no vas a ver si estás conduciendo? Yo creo que los coches eran bastante grandes y sabía cómo esquivarlos, pero nos pedía disculpas, pero la verdad es que muy majo. Ya hemos llegado al hotel, ahora sí nos despedimos del vídeo, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!